Shalom, shalom. Vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra lección que tenemos hoy. Hoy vamos a comenzar a abrirnos en el camino del mundo de Pablo. La lección de hoy lleva el título de Pablo y la Torá oral. ¿Okay? Vamos a conocer a fondo, ¿verdad?, este gran elemento, instrumento del reino del Mashiach, que ha sido, ¿verdad?, un poco o mucho, ¿verdad?, mal interpretado. La vida de Pablo, ¿verdad?, como la conocemos, y en el mundo hebreo como la vida de Rab Shaul, ¿ok? Es conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo a los gentiles. Y ¿verdad?, es un elemento interesante en todo el código real llamado Nuevo Testamento. Después del maestro no existe otro apóstol u otro maestro tan importante. Si te dio una cruz en tu cara. Él tuvo su formación, ¿verdad?, en un mundo rabínico. Ese es un hecho, ¿ok? Y tenía harto celo por el fariseísmo. Así que él fue, ¿verdad?, rabino y también fue fariseo. Y tenía un grande amor por Israel. ¿Ok? Nunca debemos de olvidar esas tres cosas. ¿Ok? Era rabino, fue rabí, ¿verdad?, y formado en escuelas rabínicas. Y era fariseo y amaba a Israel. Su conversión o el encuentro en el camino a Damasco no cambió esas tres cosas para nada. Él siguió trabajando, pero ahora con una misión un poco diferente de los demás apóstoles. Cuando se encuentra con el maestro en el camino a Damasco, su vida fue reorientada, ¿ok?, hacia una misión especial. Y esta misión especial son los gentiles, los goim. ¿Y por qué aparece y por qué es tan importante y por qué cambió aparentemente en el Nuevo Testamento? Pablo hace una diferencia, y una de las cosas que no debemos permitir es dejarnos llevar que con la aparición de Pablo comienza a formarse la iglesia gentil. Ese no es el caso. La razón de que está invadido de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, esto significa que la voluntad del Eterno hacia las naciones es sumamente importante. Es por eso que este elemento que él escogió dentro del pacto, o dentro de la nación del pacto, o dentro del hebraísmo, del judaísmo fariseo, como usted quiera llamarle, no que fue sacado de sus raíces y puesto en otro árbol. Es todo lo contrario. Esta rama que representa la tribu de Benjamín, ¿okay?, porque Pablo es descendiente de la tribu de Benjamín. Pablo no es judío, Pablo es israelita, fariseo, como dijimos en las otras clases. No todos los fariseos son de la tribu de Judá, y no todos los judíos son fariseos, ni todos los fariseos son judíos. El término fariseo usted lo tiene que conocer, cómo se desarrolló y cómo nació.
es un partido, ¿verdad?, religioso que se formó después de la época de los macabeos y vino formándose y fue formándose a la par de los saduceos. En el tiempo del Mashiach, él mismo dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Okay? Estos fariseos no solamente son judíos, sino son miembros de todas las 12 tribus de Israel. Por la mayoría, siempre la tribu de Judá ha prevalecido y siempre la mayoría en todos los casos. Pero esto no quiere decir que Pablo era de la tribu de Judá. En ese caso, él no es judío por ser de la tribu de Judá. Hoy día, cuando nosotros hablamos de judíos, hablamos de la religión. Y todo aquel que es judío practica el judaísmo. En los tiempos de Pablo no era así. ¿Ok? En los tiempos de Pablo no era así. Entonces, su misión hacia los gentiles resulta importante y aparece en el libro de Hechos. De allí para adelante, todas las cartas del Nuevo Testamento, Romanos, se le atribuye a él, Efesios, Gálatas, Filipenses, etc. Entonces, el cristianismo piensa, ¿verdad?, que ahora la voluntad de Dios es fundar una iglesia donde no exista judío ni gentil. Entonces es por eso que la teología cristiana y la teología hebrea no concuerdan con el plan divino del Eterno. Entonces vamos nosotros a mirar, ¿verdad?, detalladamente lo que realmente este personaje nos viene a enseñar. Debemos recordar que Pablo recibió una formación rabínica integral. ¿Ok? Entonces esto significa que fue un erudito tanto de la Torah escrita como la Torah oral. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender de él. Él fue formado en estas dos fuentes, ¿verdad? La Torah escrita, que es la revelación de la ley divina de Dios dada a Moisés, y la Torah oral, que se vino, ¿verdad?, desde Moisés hasta su tiempo, se vino formando y se transmitía de maestro a discípulo, hasta que finalmente se escribió. ¿Okay? Para muchos cristianos el tema de la Torah escrita, entendida con una mente rabínica, la Torah oral, sistema legal que corre paralelo a la Torah escrita y a la historia de Israel, son desafiantes. No se acepta liberadamente la existencia de una Torah oral que va a la par de la historia de Israel, y en la mayoría de los casos desconocidos en su totalidad. Entonces la Torah oral es desconocida por la teología cristiana, y esto hace de Pablo un cristiano y no un rabino. ¿Okay? Hay una diferencia entre llamar a una persona rabino y llamarle a una persona pastor. ¿Ok? O llamarle a una persona judía y llamarle a una persona cristiana. Es un mundo diferente. En los tiempos de Pablo no era así. No era así. Porque en los tiempos de Pablo no existían dos religiones. No existía judaísmo y cristianismo. ¿Ok? Solamente existía Israel, ¿verdad? Si quiere usted llamarle a la religión de Israel judaísmo, le puede, el Eterno no creó en Israel, no les dio una religión, les dio una revelación. Y esta revelación es la Torah, donde se encuentran los valores éticos, morales y espirituales que las personas deben de obedecer y deben de llevar a cabo. Entonces, en los tiempos de Pablo, no existía el cristianismo como una religión separada del judaísmo. Entonces, Pablo fue con su misión y encomendado a educar a los gentiles para que ellos pudieran reunirse en las sinagogas juntamente con sus hermanos judíos
que aceptaban a Yeshua como el Mesías. Estos gentiles en otras sinagogas que no aceptaban al Mesías, que no aceptaban a Yeshua como el Mesías, estos gentiles no podían estar ahí. Entonces Pablo y Silas fueron encomendados en muchas misiones, y Pablo siempre llegaba a las sinagogas. ¿Okay? En muchas de ellas su mensaje era bien recibido, y cuando era bien recibido también los gentiles eran recibidos. Pero cuando Pablo no era recibido ahí, también los gentiles no eran recibidos. Porque el representar al Mesías, ¿verdad? Cuando él se presentaba y presentaba al Mesías en una sinagoga, claro está que también tenía que revelarles que ahora la salvación a los gentiles era por los méritos del propio Mesías. El mismo perdón que recibe Israel por los méritos del Mesías, ahora es el mismo perdón que reciben los gentiles. Ahora los gentiles no reciben el perdón y el estatus de temerosos por medio de las 18 reglas de Shemai. Y ese fue un shock para ellos. Esto fue lo que antes no se dio a conocer. ¿Okay? Esto era lo que no se enseñaba. Y Pablo fue el encargado de enseñarle a sus colegas, a sus rabinos o a las sinagogas donde él iba, que el Eterno había revelado la salvación a los gentiles a través de los méritos del Mesías. Entonces es por eso que ustedes miran en el Nuevo Testamento la existencia y el crecimiento gentil. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que el judaísmo netzarita no crecía. Se registran ciertos números de discípulos creyentes en la primera predicación de Pedro se registran 3,000. Después se registran 5,000. Y cada día iban creciendo y creciendo y creciendo. Todos estos que aparecen en el libro de Hechos son judíos o son israelitas. La aparición del primer gentil converso por los méritos del Mashiach es Cornelio, ¿okay?, que se registra en el libro de Hechos, que fue Pedro y no Pablo el que fue a testificarle. ¿Okay? Y con esta misión de Pablo no quiere decir que solamente Pablo tenía permiso de enseñar a los gentiles. Todos tenían el mismo deber, pero Pablo fue específicamente comisionado para salir fuera de Jerusalén e ir a instruir a estos conversos de entre las naciones. Con esto no quiere decir que Pedro no podía hablarles, con esto no quiere decir que Juan no podía hacerlo. Entonces, es importante recordar que no fue así en el caso de Rav Shaul. Cuando Pablo habla de la Torá o ley, ¿ok?, debemos conocer lo que de dicho término significa para un rabino. ¿Ok? Para ubicarnos mejor, vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad?, del tema, a fin de comprender luego apropiadamente lo que Pablo quiso decir en verdad al escribir su carta a los Gálatas, ¿okay?, que es la más fuerte para demostrar que los gentiles no están bajo la ley y que no están bajo la maldición de la ley, pensando que está hablando de la ley de Moisés, y no es, ese es el caso. En un sentido simple, ¿verdad?, se llama Torah oral a la interpretación, ¿verdad?, que los profetas dieron a la Torah escrita. Y esto fue establecido por ellos, por los reyes y legisladores de Israel a lo largo de la historia de Israel. Entonces, eso es lo que en su simple sentido significa Torah oral. Y esta Torah oral después se encuentra documentada primeramente en el Nuevo Testamento. Y después, ¿verdad?, fue documentada en la Mishnah y en la Gemara y finalmente en el Talmud. ¿Ok? Pero antes que el Talmud escribiera todas estas leyes orales, el Nuevo Testamento las escribieron.
Ahora, no fue la intención de los apóstoles escribir la Torah oral. Simplemente que se escribió las leyes de interpretación, ¿verdad? Con la presencia del Mesías y la autoridad del Mesías hacia los gentiles. Entonces, todo lo que usted lee, como por ejemplo, cuando usted está leyendo las cartas de Pablo y está explicándole a los gentiles el tema de la salvación y la circuncisión, ese es Torah oral. Él está explicando a los gentiles lo que los apóstoles llegaron a interpretar del estatus de un gentil en la conversión al Dios de Israel. El libro de Gálatas no está refiriéndose a los judíos, para nada. Entonces, cuando Pablo está hablando con los judíos, la aplicación de la ley oral es diferente, porque el judío tiene diferente estatus que un gentil. Y cuando Pablo está hablando con los gentiles, la Torah oral o la aplicación de los mandamientos tienen un enfoque diferente a ellos, porque ellos no están obligados a cumplir muchas leyes que un judío está obligado a hacerlo. Así que son dos grupos diferentes, y cuando se está predicando a una audiencia gentil, la explicación del mandamiento es un poco diferente, porque él está en otro estatus, está en otra situación. Y cuando se está hablando con los de casa, cuando se está hablando con los judíos, con los hebreos, entonces la proyección de la Torah oral es un poco más directa hacia ellos. ¿Ok? No hay que suavizar el tema. Por eso, cuando los apóstoles oyeron que muchos gentiles se convirtieron, y uno de ellos dijo, no hay que inquietarlos, ¿verdad? No hay que inquietarlos. O sea, no hay que comenzar a ponerles las 18 reglas de Shemai. Entonces ellos esperaron pacientemente a que el Eterno les revelara cómo van a conducirse ahora los gentiles dentro de la comunidad de Israel. No es un tema fácil. Entonces, hay dos cosas que debemos de aprender aquí. La primera es importante, ¿ok? Es muy importante. Hay dos cosas que debemos nosotros aquí aprender en esta clase. Los primeros 5 libros de Moisés son algo así como la Constitución de Israel, ¿ok? Pero ningún país puede ser administrado en materia legal solo con una constitución. Aunque la mayoría de las enseñanzas de Moisés y los profetas fueron preservadas en los escritos sagrados, y muchas no fueron conservadas, pero se mantuvieron vigentes de forma oral, ¿ok? Y transmitidas verbalmente de maestro a discípulo. Es a esta transmisión oral o verbal que se le llama la Torah oral. En cada generación hubo jueces que dictaminaron ciertos preceptos y mandamientos dados como ordenanzas. Esa es una realidad. Estos se simplificaban de forma oral y se aplicaban de forma oral. Nunca se escribían estas leyes. Hasta el día en que muchas de esas ordenanzas, como ya lo hemos explicado en varias veces, fueron preservadas por escrito, como aparecen ahora en la Mishnah y en el Talmud. Hay dos maneras de comprender el comienzo de la Torah oral. Primero, por la clara indicación de la escritura. ¿Ok? Entonces, la misma escritura nos indica que existe una Torah oral. Y en segundo lugar, por la sugerencia de la misma escritura. Así que vamos a estudiar estas dos cosas. Primero, la indicación de que existen allí dentro, y la otra, la sugerencia. ¿Ok? En el primer caso tenemos, por ejemplo, lo que se nos informa en el libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras, para que miren allí la indicación de la existencia
de la ley oral. En Esdras 7 hay un problema que no fue fácil de resolver. Y los problemas, ¿verdad?, de la congregación deben relacionarse a través del mandamiento escrito y la aplicación del mandamiento oral. Todo asunto en una comunidad debe de resolverse por medio del mandamiento y por medio de la aplicación de la autoridad oral. ¿Ok? Y esto hace fuerte a una comunidad que se rige por la ley divina de Dios y por la autoridad puesta por Dios, que le da la habilidad de resolver los problemas en una comunidad, en una familia o en un matrimonio. Este es la verdadera razón por la existencia de una autoridad oral para regir y aplicar leyes para mejorar la vida de la comunidad y también corregir y castigar los errores de tal. No sé si me entienden, esto es importante. ¿Ok? Entonces, cuando hay un problema en una comunidad, ¿ok?, y se está ofendiendo el mandamiento, entonces debe de haber una autoridad, debe de haber un tribunal que tenga la capacidad de interpretar en esas circunstancias el mandamiento o el problema que está allí y luego aplicar la sentencia o aplicar la solución, y eso se queda como ley de ahí para adelante para resolver ese tipo de problemas que siempre aparecen en una comunidad. Entonces nosotros debemos de entender la Torah oral de esa manera. Entonces a Esdras se le presenta un problema y tuvo que solucionarlo. Y el acuerdo que se llegó con eso es ley oral. ¿Okay? Lo que ellos hicieron para solucionar ese problema, y a veces es doloroso, señores, ¿okay? No es fácil. Por eso mucha gente rechaza la ley oral, porque la decisión no todo el tiempo nos favorece. No todo el tiempo nos favorece. No todas las leyes, no todas las propuestas de un político favorecen al mundo entero, no. Algunos los favorece y a los otros los perjudica, pero no deja de ser ley, no deja de ser autoridad. Entonces a veces la misma ley de Dios nos perjudica, o sea, nos castiga, pero tiene que cumplirse y favorece a otros. Entonces en el caso de Esdras es un tema muy interesante. Esdras 7:25, no sé si ustedes se acuerdan, cuando regresa Esdras se da cuenta de que muchos levitas estaban casados con moabitas. ¿Ok? Entonces, como ellos no podían casarse con otras mujeres que no fueran de la tribu de Leví, porque iban a ser los oficiantes del templo, entonces Esdras encontró este gran problema. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de Dios, y al que no las conoce, las enseñes. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte o destierro o pena de multa o prisión. ¿Ok? Entonces el mismo rey le está dando la autoridad ¿a quién? A Esdras, que juzgue conforme a la Torá. Entonces ahora Esdras es el que va a aplicar y el que va a decidir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Eso es Torá oral. Entonces todas las decisiones que Pablo hizo con los gentiles se deben de obedecer.
Pero el problema que hay, que lo que Pablo le dice a los gentiles, eso no aplica en general a los judíos. Porque son problemas de los gentiles, que los judíos no tienen que ver nada con ellos. Porque a los judíos no hay que enseñarles qué es lo que deben de comer, porque ellos ya saben lo que deben de comer. A los judíos no hay que enseñarles cómo se debe de orar, porque ellos oraban 3 veces al día. A los judíos no se les debe de enseñar el hebreo, porque ellos ya lo saben. A los judíos no se les debe de enseñar cómo celebrar el Shabbat, porque ellos lo han celebrado por generaciones. A los judíos no hay que enseñarles cómo hacer la festividad de Pesaj. Y cuando aparecen todos estos nombres judíos en el Nuevo Testamento, pensamos que fueron codificados como cristianos. O sea, que fueron transformados como cristianos. Por ejemplo, Pablo habla de la Pascua en Corintios, me parece. Y los cristianos piensan que Cristo es la nueva Pascua de ellos. Con el hecho de creer en Él, ellos ya cumplieron la Pascua, pero no está hablando de eso. Porque la Pascua es la misma. Pero Él está enseñando un significado que no se debe de interpretar literalmente, como vamos a mirar. Entonces, Esdras, ¿qué nos dice Esdras? Esdras es importante. Vamos al 10 para mirar el problema. Pero ya miramos que en el 7:25 tiene la autoridad. ¿Ok? Mientras oraba Esdras, hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños. No dice judíos, dice que israelitas. Y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraba el pueblo amargamente? Entonces respondió Zacarías, hijo de Jaliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. De los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despidiremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen. El mandamiento de nuestro Dios. Fíjense bien. Aquí se violó el mandamiento de Dios, claro. Ese es Torah, ¿qué? Torah escrita. Esa es Torah escrita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa violación? Hay que dejar esos matrimonios mixtos. No es fácil, señores. No es fácil. No es fácil honrar a Dios. Es más fácil humanizarnos, tener compasión e ignorar la gravedad del tema. Con muchas religiones lo hacen. Y esto no es legalismo, o no es crueldad. Es que cada mandamiento de Dios tiene un beneficio. Y cuando lo violas, tarde que temprano, te va a afectar negativamente a tu vida. Entonces, fíjense bien lo que sigue diciendo. Ahora pues, hagamos pacto, estoy en el 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despidamos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. O sea, la Torah. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel
que jurarían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa del Eterno y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eleazar. Y oído allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hicieron pregonar en Judea y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Ese es Torah oral. Dios no les dijo eso, pero Esdras está tratando de recuperar el honor de Dios, trayendo una solución a la violación del mandamiento de casarse con mujeres extranjeras. Así que todos los hombres de Judea y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. A los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa del Eterno, temblando con motivo de aquel asunto, a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Eterno, el Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Esto siempre ha sido un problema en Israel. Y esto no es diferente a lo que aparece en los evangelios. ¿Había extranjeros ¿Hay extranjeros en los evangelios? Sí. ¿Quién es el extranjero? Roma. Roma siempre fue el enemigo más cruel de Israel. Fue el que finalmente lo expulsó de su tierra hasta el día de hoy. Entonces, la venida del Mesías no viene a reconciliar estas enemistades con el pueblo de Israel y formar una iglesia donde se olvide toda la historia, y ahora romanos, griegos, católicos, evangélicos, judíos forman una sola iglesia. Eso no es así. Es todo lo contrario. Todos estos griegos, todos estos egipcios, todos estos romanos, todos estos extranjeros que creen en el Dios de Israel a través del Mesías, tienen que entrar por la puerta. No hay que sacar al judaísmo de la ley de Moisés y meterlo a la iglesia. Es todo lo contrario. Los apóstoles no salieron de sus raíces para ir a integrarse entre el paganismo. Antes, al contrario, sacaron a los gentiles del paganismo para introducirlos al monoteísmo. A los gentiles hay que sacarlos del paganismo y traerlos a Jerusalén, traerlos a las alas del Altísimo. ¿Qué dice el Salmo 91? Uno de los salmos más mesiánicos que existen. Es uno de los salmos más mesiánicos que hay. ¿Por qué? Porque habla del Mesías. Y si no quieren ver, mírenlo ahí. Cuando fue tentado el Mesías en el desierto por Hasatán, le citó el Salmo 91. Pero no se lo citó todo. Para la otra semana vamos a mirar ese tema, para que miren cómo es necesario conocer la aplicación oral para interpretar correctamente el contenido del texto. Entonces, el Salmo 91 dice, ¿qué dice? El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dijo Salomón en su oración? Todo aquel que mire a este lugar y te suplique, tú escucharás. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo quiere decir que está dentro de los pactos.
O sea, cuando un gentil, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Estados Unidos, ¿ok? Y recitamos este salmo, debemos estar fuera del pacto o dentro del pacto para que este salmo nos cubra. Dentro del pacto. Y dentro del pacto es fuera de Israel con Israel. Con Israel. Porque Israel es el dueño de los pactos. Es el heredero de los pactos. Entonces, cuando yo me convierto al Dios de Israel y me integro en los pactos, estoy dentro de los pactos y digo ese salmo me bendice porque estoy dentro. No hay que sacarnos, no hay que llevarnos a Cristo allá a las naciones. No. El Cristo cristiano que ustedes conocen como el Cristo cristiano es el Mesías judío. Y Él tiene su sede en Jerusalén. Él tiene su trono. Él se va a sentar en la silla de David, su padre. Y de allí va a gobernar a las naciones. No hay que hacernos como los católicos que agarramos al santo y lo vamos procesando por todo el pueblo. No. El Mesías no ocupa procesación entre las naciones. Las naciones tienen que venir a Él. ¿Ok? Entonces, esta cosa que estamos mirando aquí de Esdras es interesantísimo. Se levantó el sacerdote, hoy Esdras hoy 10:10, se levantó todo en el versículo 10, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Eterno, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartados de los pueblos de la tierra, de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea. De ahí viene el término iglesia, ¿ok? Asamblea. Una iglesia es una asamblea, es una comunidad, es una congregación. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así haga conforme a tu palabra. Oh, ahora, ¿quién es la autoridad ahí? Se reveló un mandamiento. ¿Qué se ocupa para mejorarlo? Se ocupa una autoridad. Y la autoridad va a dar la solución. Y lo que sale de esa solución es lo que llamamos nosotros Torah oral, Torah verbal. Dice: pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Y nada más. ¿Y por qué Esdras hizo esto? Porque tenía que limpiar la línea genealógica de Aarón y de Judá. Porque ya viene el Mesías pronto. La línea genealógica del Mesías tenía que estar intacta, no tenía que estar mezclada con mujeres extranjeras. Este no es una casualidad, este fue un gran día. Y Dios los bendijo a aquellos que cumplieron esta ley. Porque ayudaron a que el Mesías viniera limpiamente de una descendencia limpia, sin mezcla. Porque recuerden bien que María o Miriam viene de la línea de Leví. ¿Ok? Viene de la familia. O sea, siempre David logró establecer una alianza o una amistad tan tremenda entre la tribu de Leví y la tribu de Judá, que son las dos tribus más importantes. Entonces siempre la tribu de Leví siempre honró a David y David siempre honró a la tribu de Leví. Entonces, ¿es casualidad que el Mesías viene de la tribu de Leví y de la tribu de Judá? No, no es casualidad. ¿Ok? Porque la semilla que es de José es de la tribu de David. Pero el óvulo que es de María viene de la tribu de Leví y la semilla es de la tribu de Judá. Entonces, recuerden bien que se ocupan tres cosas, ¿verdad? Para que un niño nazca, una niña nazca. ¿Ok? Está la madre, está el padre y está el eterno. El eterno, la madre, ¿qué aporta? El óvulo. El hombre, ¿qué aporta?
la semilla. Y el Eterno, ¿qué aporta? La vida, el soplo. Entonces esto se gestó en Miriam. El Eterno sopló el alma del Mesías. Pero esto es muy, muy profundo para que entienda la gente esto. Vienen extranjeros a interpretar el nacimiento virginal del Mesías y lo encarnizan como Dios vivo. Pero el Eterno está haciendo cosas grandes dentro de su pueblo Israel, no fuera. Como les dije hace unas cuantas clases, dejemos de predicar la cruz. Ya eso ya. La cruz tiene que ver con Roma, la cruz tiene que ver con el martirio, con el pecado. No, hay que enfocarnos en el trono, hay que enfocarnos en el oficio divino sacerdotal del orden de Melquisedec, que es el Mesías que está ejerciendo. Ya el Mesías ya no trae las espinas, ya no trae los latigazos, ya no trae el pecado en sí, ahora trae la santidad de Dios. Entonces, Esdras ahora es la voz autorizada. Ahora dice, pero el pueblo es mucho y tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Entonces, según lo que hemos leído, ¿ok? Según lo que hemos leído, aquí en los tiempos de Esdras, según lo que hemos leído, se considera que un hijo de una mujer extranjera no puede ser judío. Fíjense bien. Según lo anterior, se considera que un hijo de una mujer no judía no es judío, porque iban a expulsar a la mamá y al hijo. De lo contrario, Esdras no los había echado de Israel. Y esto explica que a partir de Esdras, fíjense bien, el ser judío viene dado por la madre y no por el padre. Fíjense, hoy día, si la madre es judía, ese niño es judío. Hoy día. O sea, cambiaron los papeles. Porque los que se casaron eran hombres con mujeres extranjeras. Entonces, lo lógico es de que ese hijo debe ser judío porque el padre es judío. Pero Esdras estableció que ahora la identidad de un niño es dado por ¿quién? Por medio de la madre. ¿Ok? Como miramos, se hicieron decretos y estatutos para Israel que no fueron establecidos necesariamente en la Torá escrita de Moisés. Con especialidad y claridad. En otros casos, el principio fue dado por sugerencia de las Escrituras, pues antes del exilio de Babilonia hay ciertas evidencias aquí y allá que demandan la existencia de una interpretación de la Torá. Tal vez un ejemplo apropiado es el caso de Ruth la Moabita.
Según la Torah escrita, ningún moabita puede entrar en la congregación de Israel. Sin embargo, a Ruth se le permitió y de hecho se casó con un juez de Israel de la tribu de Judá. De esta unión surgió nada menos que el rey David, que sería luego el padre del Mesías, quien sería llamado el Mesías ben David. ¿Cómo es esto posible entonces? Porque los jueces de Israel interpretaron el mandamiento de Moisés como una prohibición para los hombres y no para las mujeres moabitas. Aquí se invirtió el caso. En los días de Ruth, los jueces permitieron a Ruth y Esdras no permitió a las extranjeras. Son dos casos diferentes. Entonces los jueces en los tiempos de Ruth interpretaron que el mandamiento solamente aplica a los hombres y no a las mujeres. Debido a esto, el asunto que vivimos previo a Esdras fue de muy difícil solución, porque debía ser separadas las mujeres moabitas que sí estaban autorizadas en la congregación de Israel, probar su conversión del resto de las mujeres cananeas. Entonces, ¿quiénes fueron las mujeres que fueron despedidas en los tiempos de Esdras? Las mujeres que no hicieron su conversión al Dios de Israel. Pero las que habían sido, las que eran temerosas, las que habían hecho teshuvá, las que honraban a Dios y cumplieron sus mandamientos, ellas no fueron expulsadas. Y aquí, en el caso de Ruth, no quiere decir que ahora todas las moabitas tienen el derecho de de casarse con judíos. No, solamente las conversas. No hay, hermanos míos, no hay que equivocarnos en estos asuntos tan importantes de halajá. ¿Ok? Entonces, así mientras el principio del sistema legal de justicia fue establecido por medio de Moisés, otros después de él tuvieron la responsabilidad de interpretar al pueblo. Moshe, por ejemplo, habla de divorcio, pero no dice nada de cómo hacerse una boda. Como un divorcio no puede ser presentado en una corte de justicia sin la evidencia de un matrimonio oficial previo. Entonces debió existir entonces una tradición oral cerca de cómo efectuar un matrimonio que fuese legalmente válido. Entonces, aquí viene la pregunta. Ok, aquí viene la pregunta. Si Moisés habla de divorcio, entonces también debe de haber una ley de casamiento. Entonces, hoy el mundo moderno, ¿okay? El mundo cristiano, el mundo católico, se casa dos veces. Se casa por la iglesia y se casa al civil. Mi pregunta es esta. En los tiempos del Mesías, ¿cómo se casaban las personas? ¿Ah? Y nosotros debemos de interpretar el nacimiento del Mesías con la imagen de una boda gentil moderna de hoy día o con la imagen de una boda hebrea. ¿Y quién de ustedes conoce cómo se casa un hebreo? Como dijimos en otras clases, el desposorio, ya miramos nosotros que la boda hebrea viene dada en dos etapas. ¿Ok? Viene dada en dos etapas.
Una de ellas es Erusim y la otra, no recuerdo el nombre de ellas, pero una es el desposorio y la otra es la consumación del matrimonio. Entonces, cuando dice la Escritura que María estaba desposada con Joseph, ¿estaba casada o no estaba casada? Ya estaba casada. La ceremonia de Erusim ya te hace legalmente casada, pero no ha sido consumado el matrimonio. Porque en el matrimonio hebreo no existe la luna de miel. La luna de miel es un elemento pagano de las naciones que no tiene que ver nada con la santidad del matrimonio. ¿Ok? Tiene que ver con el placer de la carne. Pero en el consumo del matrimonio hebreo hay una honra y hay un mandamiento que se tiene que cumplir de la pureza de la mujer. Todos los pasos de la vida de un ser humano dentro del pueblo hebreo se cumple un mandamiento. Desde que nace la persona hasta que muere, nace cumpliendo un mandamiento y muere cumpliendo un mandamiento. Así que este es el verdadero significado importante del mundo hebreo, de conocer su historia y cómo los jueces aplicaron las leyes orales a las circunstancias que ellos vivieron. Y hoy más que nunca necesitamos más y más hombres temerosos del Eterno, hebreos que crean en el Mesías, en Yeshua como el Mesías, y que ayuden a la humanidad o a las comunidades gentiles a entender la escritura hebrea. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque en cada religión se hacen sus propias leyes y se hacen sus propias creencias, y dejando afuera toda esta belleza que no tiene otra cosa no más que honrar al Eterno cuando se cumple el mandamiento y se corrige. Entonces, mientras el principio de un sistema legal de justicia fue establecido por medio de Moisés, se levanta juntamente con ese legado un sistema jurídico que trata de corregir los errores y las transgresiones de los mandamientos del Eterno, y eso es lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, una autoridad oral. En el caso de Moisés, que él dijo que, o estableció una carta de divorcio, tienes que saber y entender que en el judaísmo no se casa por la iglesia. El judaísmo se casa bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces el Mesías no se casó, sus padres no se casaron ni al civil ni a la iglesia. Se casaron conforme a la ley de Moisés. Y tú mira bien los pasos que dio su madre y los pasos que dio él mismo al cumplir el mandamiento. Cumplidos los 8 días, ¿ok? Cumplidos los 8 días de nacimiento, ¿ok?, fue circuncidado Yeshua, ¿ok? Y a los 40 días fue presentado en el templo porque su madre fue a cumplir el mandamiento de purificación. Y fue crecido y educado en la ley de Moisés, en un matrimonio judío, no cristiano. Esa es la realidad de el Cristo que tú crees y que tú tienes fe en él. Pero solamente tú tienes fe en él en ese marco, ¿verdad?, greco-romano. En el momento que te presentan a ese Cristo como judío y como hebreo, tu fe cae para abajo. Y no debe de ser así, antes al contrario, debe de reforzarse y unirse, porque ese Cristo te va a llevar al pueblo del pacto. Te va a llevar al abrigo y al amparo del Salmo 91. Porque es desde allí, de Sión, donde Dios
manda vida eterna. ¿Ok? Entonces, hay otra evidencia. ¿Ok? En la época de Yeshua y Pablo, muchos rabinos afirman que la Torá escrita debió coexistir con la Torá oral. Esta era una opinión muy conocida, en especial entre los fariseos. Los fariseos, ellos dicen lo siguiente, y fundamentaban su opinión en esto. En Éxodo 18:16, fíjense, vamos a Éxodo 18:16, y con eso damos concluido esta clase, que la llamamos Pablo y la Torá escrita. ¿Ok? Esto solamente fue una explicación para poder entender, ¿verdad?, a fondo, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar más adelante en los escritos de Pablo. Lo bueno está por venir, no se preocupe. Tenemos mucho tiempo por delante. Ok, 16:22. Fíjense bien lo que dice 16:22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hirió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Entonces, aquí todavía no era revelado el día de reposo como mandamiento en el monte Sinaí. Así que los hijos de Israel celebraron y guardaron el día de reposo, el día de Shabbat, antes de la revelación en el monte Sinaí, antes de que fueran dados los 10 mandamientos. Entonces los fariseos ¿cómo supieron los israelitas acerca del Shabbat sin haber llegado al Sinaí? ¿Qué ordenanzas y leyes son estas si todavía Moshe no había recibido la revelación de la Torá en el Sinaí que vino después? En el caso de Noé, en los días del diluvio, ¿cómo supo Noé cuáles animales eran limpios y cuáles animales eran impuros? Cuando todavía Levítico capítulo 11 no se había escrito, donde nos indica los animales que son limpios y los animales que son impuros. De esta manera los fariseos afirmaban algún tipo de tradición oral existía aún antes del Sinaí, que continuó vigente después del Sinaí como un comentario explicativo de la Torá escrita. Entonces, desde los tiempos de Adán ha existido esta autoridad oral. Siempre el Eterno te da esa autoridad a ti. El Eterno da el mandamiento, pero también te da la autoridad de interpretar ese mandamiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer a esto? Con esto no estamos dando permiso que cada comunidad o cada congregación o cada iglesia tenga la autoridad de interpretar los mandamientos. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es de que debemos de entender y debemos de conectarnos a la realidad de que el Eterno le dio autoridad a los jueces de Israel. Y yo te aseguro
que si un pastor tiene un problema en su comunidad, ni el obispo, ni el anciano, ni el presidente tiene la solución exacta de ese problema o de esa solución, y él va con un rabino y el pastor, ¿verdad?, deja todas sus creencias, todos sus perjuicios, y va y le pide autoridad a un rabino judío, a un ortodoxo de renombre, y ese hombre le abre su corazón, le abre su sabiduría y le enseña cómo hacer y resolucionar ese problema. ¿Qué va a pasar con ese pastor? ¿Va a perder su fe en Dios o va a incrementar su fe en Dios? Va a incrementar su fe. ¿Por qué? Porque está acercándose a un hermano de él, a quien Dios le dio la autoridad. Y cuando venga ese pastor y ejecute esa ley oral que le dio el rabino, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a maldecir a su comunidad o la va a bendecir? La va a bendecir. ¿Por qué la va a bendecir? Porque está conectándose al monte Sinaí. Tenemos que chupar de esa rica savia, tenemos que estar conectados a ese olivo natural. Si todos, por un momento, cuando tenemos problemas, sean pastores, sean diáconos, sean líderes, sean maestros, si solamente nos humilláramos primeramente ante el Eterno y después ante una autoridad para solucionar nuestros problemas, nuestra vida fuera diferente. Porque por eso el Eterno hace estas cosas, para nosotros balancearnos, no perdernos del todo y no ser tan arrogantes tampoco que lo sabemos todos. Y la justicia es balance, señores. Para la otra semana vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno a la comisión de Pablo y cómo él ejecutó los mandamientos hacia los gentiles de una forma interesante, y que cuando él habla de ley no se refiere a la ley de Moisés, sino a la ley a los gentiles. Entonces, con esto nos pedimos, le damos gracias al Eterno. Esperemos que cada uno de ustedes goce de salud y de bienestar. Shalom, shalom a todos.